Mi hijo despertó del coma después de 3 años y gritó: «Papá, vi quién me hizo esto». El olor a desinfectante nunca lo había perturbado tanto como esa tarde. Tomás llevaba 3 años entrando y saliendo de ese pasillo color hueso. 3 años escuchando el ritmo mecánico del monitor cardíaco. 3 años hablándole a un niño que no podía responderle. Pero esa tarde era diferente. Esa tarde, cuando empujó la puerta de la habitación 214 con el corazón martillándole en el pecho, el mundo entero se detuvo. Kevin estaba sentado en la cama. No acostado, sentado. Los ojos abiertos, grandes, oscuros como los de su madre, pero con algo nuevo dentro, algo que Tomás no supo nombrar de inmediato. Terror. Un terror antiguo, como si esos 3 años de silencio hubieran estado llenos de algo que ningún médico podía medir con sus aparatos. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. El niño temblaba. No era el temblor de quien acaba de despertar de un sueño profundo. Era el temblor de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo demasiado pesado para sus hombros y que por fin puede soltarlo. Y entonces lo vio. Su madre, Irene, estaba de pie junto a la ventana, las manos entrelazadas, la boca apretada en esa línea fina que Tomás conocía desde niño, esa expresión que su madre usaba cuando estaba calculando algo, cuando estaba midiendo el terreno antes de hablar. Al ver entrar a su hijo, Irene se movió. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, como el de alguien que retrocede un paso frente a algo que lo asusta. «Gracias a Dios llegaste», dijo ella, y su voz sonó extraña, demasiado alta, demasiado rápida. Y antes de que Tomás pudiera decir una sola palabra, antes de que pudiera abrazar a su hijo, antes de que pudiera siquiera respirar, su madre ya estaba cruzando la puerta. Los tacones resonaron en el pasillo con una cadencia apresurada, casi huyendo. Tomás se quedó mirando la puerta vacía por un segundo. Solo un segundo. Después se giró hacia Kevin. El niño lo miraba con esos ojos que habían estado cerrados durante 1095 días. Y con una voz que sonaba rasposa, antigua, como salida de un lugar muy profundo, dijo: «Papá, vi quién me hizo esto». Todo el aire abandonó el cuerpo de Tomás de un golpe. Se aferró al borde de la cama para no caer. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Las paredes blancas de la habitación empezaban a inclinarse, y la única cosa real en todo ese universo que se desmoronaba era la pequeña mano de su hijo, que se extendió hacia él buscándolo. «¿Quién, mijo?», consiguió decir, y su voz no era suya, era la voz de alguien que se está ahogando. «¿Quién te hizo esto?». Kevin no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta, la misma puerta por la que Irene había salido segundos antes. Y en esa mirada, en ese gesto tan pequeño y tan devastador, Tomás encontró la respuesta antes de escucharla. Pero para entender cómo el mundo de Tomás llegó a desmoronarse en esa habitación de hospital, para comprender el peso de lo que Kevin cargó durante 3 años de oscuridad, es necesario volver atrás, volver hasta el principio, hasta el día en que todo comenzó a romperse, aunque nadie lo supo ver entonces. Hay que volver a un sábado de octubre, hace exactamente 3 años y 4 días, el día en que Kevin cumplió 5 años. Tomás tenía 34 años cuando nació Kevin, y fue la primera vez en su vida que sintió que algo le pertenecía de verdad. No en el sentido posesivo de la palabra, sino en el sentido opuesto. Como si él fuera a quien le pertenecía a ese niño, como si todas las decisiones que había tomado hasta ese momento hubieran sido simples pasos hacia ese instante,
el instante en que una enfermera le puso en brazos un bulto arrugado y berreante, y Tomás entendió sin necesidad de palabras que ya nunca más volvería a ser el mismo. Era arquitecto, un buen arquitecto, de esos que trabajan con precisión casi obsesiva y duermen muy poco. Había construido su despacho desde cero, en un segundo piso de la colonia Roma, con 3 empleados y una cafetera que siempre olía a café quemado. No era rico, pero era solvente, y eso en la Ciudad de México ya era bastante. Fabiola, su esposa, daba clases de música en una secundaria pública de Coyoacán. Tocaba el piano desde los 6 años y enseñaba con una paciencia que Tomás admiraba en silencio. Esa paciencia que él nunca había podido cultivar del todo. Se habían conocido en la boda de un amigo común, en Cuernavaca, un fin de semana de marzo en que el calor era casi insoportable, pero a nadie le importaba, porque la música era buena y los mezcales fluían con generosidad. Fabiola llevaba un vestido verde y discutía acaloradamente con alguien sobre Miles Davis. Tomás se acercó para darle la razón, aunque no tenía la menor idea de qué estaban discutiendo, y de esa mentira piadosa nació algo que con el tiempo se fue convirtiendo en lo más real que Tomás había conocido. Se casaron 3 años después. Fueron años tranquilos, en el sentido más bonito de la palabra: trabajo, proyectos compartidos, viajes cortos a Oaxaca y a Mérida, domingos en el mercado de Coyoacán, comprando tlayudas y flores de temporada. Cuando Fabiola quedó embarazada, los dos lloraron juntos en el baño de su departamento, sin saber exactamente por qué lloraban, porque era de alegría, pero también de algo más, de ese miedo suave que viene cuando la vida te entrega algo demasiado grande para sostenerlo con las manos. Kevin llegó un martes lluvioso de mayo, y desde el primer momento fue un niño de luz. Curioso, ruidoso, incapaz de quedarse quieto, con una risa que llenaba cualquier habitación y hacía que los adultos se miraran entre sí con una sonrisa sin poder evitarlo. A los 2 años ya preguntaba el nombre de todo. A los 3 empezó a dibujar casas, torpes y llenas de colores equivocados, pero con una persistencia que emocionaba a Tomás más que cualquier proyecto que hubiera diseñado en su despacho. Irene, la madre de Tomás, no compartía ese entusiasmo. Esto era algo que Tomás había preferido no ver durante mucho tiempo, porque hay cosas que los hijos no quieren ver de sus madres, y Tomás era de esos hombres que preferían la comodidad de la ceguera selectiva a la incomodidad de nombrar lo que estaba frente a ellos. Irene era una mujer de 62 años, viuda desde que Tomás tenía 17, acostumbrada a una vida en la que ella marcaba el ritmo de todas las cosas. Había criado a su hijo sola, trabajando como vendedora en una tienda de telas durante 20 años, y eso le había forjado un carácter de hierro que a veces resultaba admirable y a veces resultaba asfixiante. Nunca le había gustado Fabiola. Esto también era algo que Tomás sabía sin querer saber. Las razones que Irene daba eran siempre vagas, siempre cambiantes, que Fabiola era demasiado independiente, que no cocinaba bien, que no iba a misa, que tenía opiniones sobre todo. Tomás las descartaba una a una con esa paciencia agotada que desarrollan los hijos cuando aprenden a negociar la distancia con sus padres. Pero la tensión entre las dos mujeres era tan antigua y tan constante que había terminado por convertirse en el ruido de fondo de su vida familiar, ese sonido al que uno se acostumbra hasta que deja de escucharlo. Lo que Tomás tampoco sabía, no entonces, es que su madre tenía deudas, deudas grandes, del tipo que no se mencionan en las comidas familiares y que se van acumulando en silencio durante años, hasta que ya no caben en ningún cajón y empiezan a desbordarse por todos lados. Irene había tenido durante mucho tiempo una afición que cuidaba con el mismo celo con que ocultaba todo lo que le avergonzaba: el juego. No los casinos elegantes, sino esas salas de apuestas que aparecen en los locales del centro, con máquinas de colores chillones y olor a cigarro. Empezó jugando pequeñas cantidades, como todo el mundo empieza, convencida de que lo tenía bajo control, y para cuando se dio cuenta de que no lo tenía, la deuda era suficiente para comprar un coche nuevo. Nadie lo sabía, ni Tomás, ni Fabiola, ni ninguno de sus vecinos de toda la vida. Irene era experta en construir fachadas,
en presentar al mundo exactamente la versión de sí misma que quería que vieran. Una madre sacrificada, una abuela presente, una mujer que había sufrido mucho y merecía algo de paz. Lo que vino después fue algo que Tomás no habría podido imaginar aunque hubiera tenido 1000 años para pensarlo. El sábado de octubre en que Kevin cumplió 5 años, amaneció con un cielo limpio, de ese azul intenso que aparece en la Ciudad de México cuando el aire está sorpresivamente libre de smog. Fabiola se despertó antes que nadie para inflar globos en la sala. Había preparado una piñata con forma de cohete, porque Kevin llevaba semanas hablando de los cohetes y los planetas con una seriedad que los adultos encontraban adorable, como si hubiera decidido que su siguiente proyecto de vida era convertirse en astronauta, y nadie le hubiera dicho todavía que eso era complicado. La fiesta era en casa, pequeña, pero llena de color. Habían invitado a los compañeros del kinder de Kevin, a un par de familias amigas y a la abuela Irene, por supuesto. Tomás había confirmado su asistencia por la mañana, pero una emergencia en el despacho lo retuvo hasta pasado el mediodía. Un cliente que amenazaba con cancelar un contrato importante si no se resolvía ese mismo día un problema de permisos de construcción. «Voy en cuanto pueda», le prometió a Fabiola por teléfono, y ella le respondió con ese tono que usaba cuando estaba molesta pero no quería decirlo, ese tono neutro y cortés que era peor que cualquier pelea abierta. «No te preocupes, ya estamos». Irene llegó puntual a la 1 de la tarde, con un regalo envuelto en papel dorado y una sonrisa que Fabiola recibió con la suya propia, esa sonrisa que también era una armadura. Las dos mujeres se saludaron con un beso en la mejilla y la distancia precisa de siempre, la distancia justa para no rozarse demasiado. Kevin, en cambio, recibió a su abuela con la euforia desatada de un niño que tiene 5 años, y una fiesta de cumpleaños y un cielo azul, y no entiende por qué el mundo no debería ser perfecto todo el tiempo. «Abuela, abuela, ya llegaste. Mira la piñata, mira la piñata. Es un cohete». Irene lo tomó en brazos y lo besó, y Fabiola, que la observaba desde la cocina, notó algo que no supo nombrar en ese momento. Una fracción de segundo en que la expresión de Irene cambió antes de volverse a componer, como si algo en su interior se tensara y luego volviera a relajarse, como una cuerda que alguien jalara y soltara. Lo descartó. Era el tipo de cosa que uno descarta cuando está ocupado colocando velitas en un pastel y esperando que lleguen 10 niños de 5 años. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». La fiesta transcurrió con el caos amable propio de su tipo, niños corriendo, globos reventando, el estruendo alegre de la piñata, Kevin con betún de pastel en la nariz y en el cabello, y en lugares donde el betún no tiene ningún motivo para estar. Fabiola iba de un lado a otro como siempre, organizando, sirviendo, sonriendo. Irene ayudó durante un rato con los vasos de agua y el pastel, y luego se sentó en el sillón de la sala, observando. Tomás llamó a las 3:30 para decir que ya iba saliendo. A las 4:10, Fabiola fue a la cocina a buscar más servilletas. La fiesta estaba llegando a su fin. La mayoría de los papás ya esperaban en la sala o en el pequeño jardín trasero. Kevin estaba arriba, en su cuarto, buscando algo que quería mostrarle a un amigo. Un libro de planetas, recordaría Fabiola después, con una precisión que la desgastaría durante años. Kevin había subido a buscar su libro de planetas, y Irene había subido detrás de él. Nadie lo vio, o nadie le prestó atención. Son esas cosas que pasan en medio del ruido de una fiesta, los movimientos que se producen en los márgenes de la atención colectiva, y que solo cobran importancia cuando ya es demasiado tarde para que la importancia sirva de algo. Lo que sí escucharon todos fue el golpe. Un golpe sordo, contundente, seguido de un silencio de menos de un segundo, que se sintió como una eternidad, y luego el sonido de algo rodando por las escaleras. Fabiola fue la primera en llegar al pie de los escalones. Kevin estaba ahí,
en el suelo de madera, inmóvil, con los ojos cerrados y un hilo de sangre que empezaba a dibujarse desde detrás de su oreja izquierda. Lo que siguió pertenece a esa categoría de recuerdos que el cerebro guarda de forma fragmentada, como si la intensidad del dolor los hubiera roto antes de archivarlos. Fabiola gritando, alguien llamando al 911, los otros niños siendo llevados afuera para que no vieran. Que Irene en lo alto de las escaleras, la mano en la boca repitiendo, se cayó, estaba jugando, se cayó, yo no pude, se cayó. La ambulancia llegó en 8 minutos. Tomás llegó al hospital en 22, y cuando el médico de urgencias salió al pasillo con esa expresión particular que tienen los médicos cuando las noticias son malas pero no terminan de ser las peores, y le dijo que Kevin estaba vivo, pero que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo y que estaban haciendo todo lo posible, Tomás se sentó en una silla de plástico del pasillo de urgencias del Hospital General y no se levantó hasta que dejó de sentir el suelo bajo sus pies. Kevin entró en coma esa misma noche. Los días que siguieron se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y los meses en algo que ya no tenía nombre útil. El tiempo dentro de un hospital tiene una textura diferente al tiempo de afuera. Es más lento en los momentos de espera y más rápido en los momentos de crisis. Y Tomás aprendió a moverse dentro de esa temporalidad distinta con la torpeza de alguien que nunca termina de aclimatarse a una ciudad extranjera. Los médicos eran cuidadosos con sus palabras, de esa forma que resulta tanto reconfortante como angustiante. Había actividad cerebral, decían. Kevin no era un caso perdido, decían. Hay pacientes que han despertado de comas similares después de meses, después de años, después de lapsos que la medicina no sabía muy bien cómo explicar. Tomás se aferró a cada uno de esos fragmentos de esperanza con la desesperación de alguien que no tiene otra cosa a que aferrarse. La investigación llegó 2 semanas después del accidente, cuando el pediatra que revisó a Kevin al ingreso notó algo en el ángulo del traumatismo que le pareció inconsistente con una caída simple por escaleras. Lo mencionó en su informe. El informe llegó a manos del detective Gerardo Fuentes, un hombre de 48 años que llevaba 20, trabajando en la fiscalía y que había aprendido a desconfiar de las coincidencias con la misma paciencia con que los buenos carpinteros aprenden a desconfiar de la madera húmeda. Gerardo entrevistó a todos los presentes en la fiesta, a Fabiola, que respondió con los ojos rojos y las manos apretadas sobre la mesa, y que describió exactamente lo que había visto y lo que no había visto. A los padres de los otros niños, que básicamente repetían variaciones de lo mismo. Un ruido, confusión, el niño en el suelo. A Irene, que describió la caída con el mismo relato que había repetido desde el principio, con esa consistencia de alguien que ha contado la misma historia tantas veces que ya no distingue entre el recuerdo y la versión narrada del recuerdo. Gerardo le preguntó a Irene si estaba cerca de Kevin cuando ocurrió la caída. Estaba en el pasillo, dijo ella. Subí a ver si necesitaba algo. Ya saben cómo son los niños, siempre hay que estar pendiente. ¿Y Kevin estaba solo cuando usted llegó al 2º piso? Estaba en su cuarto, buscando algo. Yo me quedé en el pasillo, no entré al cuarto. Vio cómo cayó. Una pausa, breve, casi imperceptible. No. Escuché el ruido y cuando me asomé ya estaba abajo. Gerardo anotó todo con su letra apretada de siempre y no dijo nada más en ese momento, pero guardó la pausa en algún lugar de su memoria profesional. Ese lugar donde los buenos detectives guardan las cosas que todavía no entienden, pero que tampoco están dispuestos a tirar. El caso fue clasificado provisionalmente como accidente. No había testigos directos de la caída. No había evidencia física de algo diferente a un resbalón desafortunado en una escalera sin barandal suficiente. El ángulo del traumatismo era inusual, sí, pero no imposible en una caída. Kevin no podía hablar. Y sin Kevin, sin su versión, no había historia que contar que no fuera la que ya todos repetían. Gerardo cerró el expediente con la sensación que lo acompañaría durante 3 años, la de haber dejado algo sin terminar. Entre Tomás y Fabiola,
La grieta que ya existía antes se fue ensanchando con la silenciosa eficiencia de las cosas que nadie quiere nombrar. No fue una sola pelea, ni una traición, ni una decisión tomada en un momento de rabia. Fue el desgaste acumulado de dos personas que se amaban, pero que cargaban pesos diferentes, y no sabían cómo ayudarse a cargar los del otro. Fabiola culpaba la fiesta. Se culpaba a sí misma. Se preguntaba cada noche, en ese interrogatorio sin fin, que los padres se imponen cuando algo malo le pasa a un hijo, si debería haber subido con Kevin, si debería haber vigilado las escaleras, si debería haber hecho algo diferente en cualquiera de los 100 momentos que precedieron al golpe. El insomnio le comió primero las noches y luego los días, y con los días se fue yendo también la música, que siempre había sido el centro de su vida y que de repente le resultaba insoportable, como una crueldad. Tomás, por su parte, se hundió en el trabajo con la energía desesperada de quien sabe que si se detiene va a caerse. Llegaba al hospital cada tarde, sin falta, sin excepción, y le hablaba a Kevin durante 1 hora exacta. Le contaba cosas, proyectos del despacho, películas que había visto, noticias absurdas que encontraba en el periódico. Le leía libros de planetas, porque había guardado todos los libros de planetas de Kevin en una bolsa y los llevaba al hospital en rotación, como si Kevin pudiera escucharlos y tuviera preferencias. Nadie podía decirle que no era posible. Nadie se atrevía. Irene visitaba a Kevin regularmente. Esto también era algo que Tomás veía sin procesar del todo. Su madre estaba siempre presente, siempre con una expresión de dolor genuino que Tomás no tenía motivos para cuestionar. Le traía flores a la habitación. Hablaba con las enfermeras. Preguntaba por los médicos con una solicitud que parecía la de una abuela destrozada por la desgracia. Pero había momentos pequeños y esquivos en que algo no cuadraba. El día en que Tomás llegó al hospital más temprano de lo habitual y encontró a su madre sentada junto a la cama de Kevin, mirándolo con una expresión que no era dolor sino algo más parecido al miedo. Al verlo entrar, Irene se recompuso en un segundo, pero ese segundo Tomás lo registró sin saber qué hacer con él. O la vez en que, en una conversación sobre la investigación, Irene dijo algo que Tomás no supo identificar como extraño hasta 3 semanas después. Ya cerraron el caso, ¿verdad? Ya quedó como accidente. No como pregunta, sino casi como confirmación, como alguien verificando que un asunto ha quedado en orden. O las deudas que Tomás descubrió por accidente, 1 año después del accidente, cuando tuvo que ir a la casa de su madre a buscar unos documentos del seguro familiar y encontró, en un cajón mal cerrado, varias cartas de cobranza de una empresa de crédito que no había visto nunca. Irene las explicó con una historia sobre un préstamo para reparar el techo. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Convincente y detallada, y Tomás la creyó porque quería creerla. Fabiola se fue 16 meses después del accidente. No fue una salida dramática, no fue un portazo, ni una maleta lanzada por las escaleras. Fue una conversación de domingo por la mañana, sentados a la mesa con un café que ninguno de los dos estaba bebiendo, en la que Fabiola dijo con una claridad que a Tomás le partió el corazón que los dos se estaban hundiendo y que quizás se hundían menos si lo hacían por separado. Que quería seguir siendo parte de la vida de Kevin cuando despertara, que eso no iba a cambiar, pero que quedarse en esa casa, en ese matrimonio que se había vuelto un laberinto de silencios, ya no era posible. Tomás no peleó, no porque no quisiera, sino porque entendió que ella tenía razón, y que a veces tener razón duele más que equivocarse. Fabiola se mudó a un departamento en la colonia Narvarte. Siguió visitando a Kevin 2 veces por semana, sin falta. Eso nunca cambió. Tomás se quedó en la casa y aprendió a vivir en ella de otra manera, reorganizando los espacios y los horarios con la precisión mecánica de quien sabe que si no pone orden en las cosas pequeñas, las cosas grandes se lo tragan entero. Se quedó con el despacho, los empleados, el café quemado
y añadió a su rutina diaria la visita al hospital, que se convirtió en el eje alrededor del cual giraba todo lo demás. Los meses pasaron, y luego los años. El tercer año de coma de Kevin fue el más difícil de una manera diferente a los anteriores. Ya no era la desesperación aguda del principio, ni la resistencia tensa del primer aniversario, sino algo más parecido a la fatiga crónica. Ese tipo de cansancio que se instala tan profundo que ya no duele, solo pesa. Los médicos seguían reportando actividad cerebral estable. Kevin respiraba, su corazón latía. Sus signos vitales eran los de alguien que dormía sin soñar nada que pudiera verse desde afuera. Pero Tomás seguía yendo, cada tarde, sin excepción, y seguía hablándole. «Hoy firmamos el contrato del edificio de Polanco», le contó un martes de septiembre, acomodándose en la silla de siempre junto a la cama. 6 pisos, mijo. Tu papá va a hacer un edificio de 6 pisos. ¿Qué dices? ¿Crees que lo voy a hacer bien? Pausa. El monitor cardíaco con su ritmo constante. Yo creo que sí. Tú me dices cuando despiertes. Fue Gerardo quien llamó en octubre. Tomás no lo esperaba. Habían hablado quizás 3 veces en 3 años. Conversaciones breves en que el detective verificaba si había alguna novedad desde el lado del hospital. Tomás siempre decía que no. Gerardo siempre respondía que el caso seguía técnicamente abierto, aunque ambos sabían lo que eso significaba en la práctica. Pero esta vez Gerardo tenía algo. «Mire, Tomás, no quiero ilusionarlo porque todavía no es nada concreto», dijo con esa cautela de siempre. «Pero me llegó un dato que me parece que vale la pena revisar. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de un seguro de vida que tenga Kevin como asegurado?» Tomás tardó un segundo en procesar la pregunta. «No, Kevin tenía el seguro de gastos médicos del despacho, eso es todo. ¿Está seguro de que no hay ninguna otra póliza? ¿Ninguna a nombre de un familiar?» «Estoy seguro. ¿Por qué?» Gerardo guardó silencio un momento, de esa forma que tenía cuando estaba eligiendo exactamente cuánto decir. «Porque encontré una póliza de seguro de vida a nombre de Kevin, contratada hace 4 años, 8 meses antes del accidente. La beneficiaria designada en caso de fallecimiento es su madre, Irene». El teléfono pesó de pronto como una piedra en la mano de Tomás. «Eso no puede ser», dijo, y su voz sonó como si viniera de muy lejos. «La póliza fue contratada con documentos que tenían la firma de usted como tutor legal. Le voy a pedir que verifique si esa firma es suya, porque según los peritos de documentoscopia que la revisaron de manera preliminar, no lo es». Tomás no recordó bien el resto de la conversación. Recordó que dijo que sí, que iría al día siguiente, que necesitaba tiempo para procesar. Recordó que colgó y se quedó sentado en el sillón de su sala durante un tiempo que no pudo medir. Recordó que en algún momento se levantó, fue a la cocina, puso agua a calentar para un té que nunca llegó a preparar, y recordó, con una claridad que lo dejó sin respiración, todos los pequeños momentos que había guardado sin saber por qué. La pausa de Irene cuando Gerardo le preguntó si había visto la caída, la frase sobre el caso cerrado, las cartas de cobranza en el cajón, la expresión de miedo que había creído ver en el rostro de su madre aquella tarde temprana en el hospital. Las piezas llevaban 3 años esperando en desorden sobre una mesa, y de pronto, esa noche, empezaron a encajar. El teléfono del hospital sonó a las 7:42 de la mañana siguiente, un martes con lluvia fina de otoño que convertía las calles de la ciudad en espejos grises. Tomás llevaba 20 minutos despierto, sentado en la cama sin moverse, con el teléfono de Gerardo todavía dando vueltas en su cabeza como una melodía que no logra irse. Cuando vio en la pantalla el número del Hospital General, algo dentro de él supo antes de contestar. «¿Señor Tomás Vargas?» «Sí». Habla la enfermera Claudia, de la unidad de cuidados del piso 2. «Señor, le llamo para informarle que Kevin ha mostrado signos de respuesta voluntaria esta mañana. El doctor Mendoza necesita que venga de inmediato». Tomás no recordaba haberse vestido, no recordaba haber bajado las escaleras ni haber salido a la calle. Solo recordaba estar corriendo bajo la lluvia hacia su coche, con las llaves en la mano
y algo en el pecho que no era exactamente alegría, porque todavía no se atrevía a nombrarlo así, sino algo más parecido al terror sagrado de los milagros, esa mezcla de gratitud y miedo que viene cuando la vida te devuelve algo que ya habías empezado a aprender a perder. Manejó demasiado rápido. Después no lo recordaría con claridad, porque el trayecto ocurrió fuera del tiempo normal, en esa zona donde la urgencia suspende la percepción ordinaria. Solo recordaría el semáforo en rojo que ignoró a las 7:53 y el sonido del claxon del taxi al que casi chocó, y luego el estacionamiento del hospital y sus pies sobre el asfalto mojado. Subió las escaleras en lugar de esperar el elevador. Empujó la puerta de la habitación 214. Y ahí estaba Irene, antes que él, antes que los médicos que acababan de notificar a la familia, antes que Fabiola, a quien nadie había llamado todavía, porque Tomás era el primero en la lista de contactos. Irene estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas y esa expresión calculada que Tomás ahora veía de manera diferente, completamente diferente, como cuando uno aprende que una figura en una imagen esconde otra figura y ya no puede dejar de ver la segunda. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había dicho? ¿Tenía a alguien en el hospital que le avisara? ¿Llevaba 3 años pagando a alguien para que la llamara si Kevin mostraba cualquier señal de mejoría? Las preguntas llegaron todas juntas, atropelladas, y Tomás las guardó todas en el mismo segundo en que su madre levantó la vista y lo miró y dijo: «Gracias a Dios llegaste», y salió. Rápido, demasiado rápido. Tomás se quedó mirando la puerta un segundo, solo un segundo. Después se giró hacia su hijo. Kevin lo miraba. Kevin, su hijo, su niño, el niño al que le había leído libros de planetas durante 3 años en esa misma habitación, estaba sentado en la cama y lo miraba con unos ojos que eran los mismos y también eran completamente otros, porque había algo en esa mirada que tenía peso, que tenía historia, que tenía el sedimento oscuro de 3 años pasados en un lugar al que nadie tenía acceso. Tomás cruzó la habitación en 2 pasos y tomó la mano pequeña de su hijo, y la mano de Kevin se aferró a la suya con una fuerza que no esperaba, una fuerza que lo hizo exhalar de golpe, como si llevara años sin respirar bien del todo. «Kevin», susurró. «Mijo». «Papá». La voz era ronca, casi irreconocible, pero era su voz, era la voz de Kevin. «¿Cómo te sientes? ¿Tienes dolor?» Kevin movió la cabeza ligeramente, no en respuesta directa a la pregunta, sino como si hubiera algo más urgente, algo que necesitaba salir antes que cualquier otra cosa. «Papá», dijo, y tembló. Todo su cuerpo pequeño tembló de una manera que no tenía que ver con el frío. «Vi quién me hizo esto». El corazón de Tomás dejó de latir, o eso fue lo que sintió. Ese segundo de vacío total antes del golpe. «¿Quién, mijo?» Y su propia voz le llegó desde muy lejos, como si no fuera su voz, sino la voz de alguien que lo habitaba temporalmente. «¿Quién te hizo esto?» Kevin miró hacia la puerta por la que Irene había salido hacía menos de 1 minuto, y luego volvió a mirarlo a él. «La abuela», dijo, y cada letra de esas 2 palabras cayó en el silencio de la habitación como una piedra en agua quieta. «Fue la abuela, papá», me empujó. Lo que un niño ve en el umbral entre la conciencia y la oscuridad es algo que la medicina no ha podido explicar del todo, y probablemente nunca podrá. Pero lo que Kevin le contó a Tomás esa mañana, con la voz rasposa y los ojos fijos en el techo, como si estuviera viendo una película proyectada ahí arriba, fue tan claro y tan específico y tan imposible de inventar que Tomás no tuvo un solo segundo de duda. Kevin había estado en su cuarto buscando el libro de los planetas. El libro estaba en el segundo estante, el de madera oscura, y él se había trepado a la silla para alcanzarlo porque era demasiado alto para él. Cuando estaba bajando, escuchó pasos en el pasillo y supo que era la abuela, porque conocía ese sonido, el de sus zapatos de tacón bajo que hacían un clic particular sobre el piso de madera. Irene entró al cuarto. Kevin le mostró el libro de planetas, contento. Le dijo que iba a enseñárselo a su amigo.
Y entonces Irene lo miró con una expresión que él no supo nombrar en ese momento, porque tenía 5 años, y no tenía vocabulario para eso, pero que ahora, desde los 8 años, y desde el otro lado de 3 años de oscuridad, describió como una cara rara, como cuando alguien está pensando algo que no quiere decirte. Irene le preguntó si quería ver algo chido desde el pasillo. Dijo que desde ahí se veía el jardín y había una mariposa muy grande posada en la bugambilia. Kevin siguió a su abuela al pasillo porque tenía 5 años, y las mariposas grandes en las bugambilias eran exactamente el tipo de cosas que valían la pena interrumpir la búsqueda de un libro. Se asomaron juntos a la barandilla del pasillo que daba sobre las escaleras. Kevin no recordaba haber visto ninguna mariposa. Lo que recordaba era sentir las manos de su abuela en su espalda, y luego el aire, y luego la oscuridad. Tomás llamó a Gerardo desde el pasillo del hospital, con la espalda apoyada en la pared fría y los ojos cerrados, y la respiración de alguien que acaba de salir a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Kevin despertó, dijo cuando el detective contestó, y me dijo quién lo empujó. El silencio de Gerardo duró exactamente lo que tardó en entender lo que acababa de escuchar. ¿Su madre?, preguntó, y en su voz había algo que no era sorpresa del todo, sino la confirmación de algo que había sospechado durante 3 años sin poder probarlo. Sí, voy para allá ahora mismo. Gerardo llegó 40 minutos después con una colega de la fiscalía y un abogado de oficio, y pasó 2 horas en la habitación de Kevin tomando la declaración del niño con la delicadeza de quien sabe que lo que está haciendo importa y que hacerlo mal puede romper algo irreparable. Kevin habló con una calma que sorprendió a todos, la calma particular de quien lleva mucho tiempo esperando poder decir algo y por fin encuentra el momento. Mientras tanto, Fabiola llegó al hospital. No había recibido llamada del hospital. La llamó Tomás desde el pasillo, en una conversación de 2 minutos que no necesitó ser más larga, porque lo que había que decir era suficiente con pocas palabras. Kevin despertó. «Ven», y algo más que Tomás añadió al final, después de una pausa, con la voz quebrada de maneras que no había sentido en mucho tiempo. «Te necesito aquí». Fabiola llegó en 20 minutos con el cabello mojado por la lluvia y los ojos ya llorosos antes de entrar a la habitación. Cuando Kevin la vio, extendió el otro brazo, el que no sostenía la mano de Tomás, y dijo, «Mamá», con esa misma voz ronca y antigua, y algo en el universo crujió suavemente y volvió a ponerse en su lugar. Irene fue localizada en su departamento en la colonia Doctores a las 4 de la tarde. Gerardo fue con 2 agentes. No fue una escena dramática, al menos no de la manera en que las escenas dramáticas aparecen en las películas. Fue una puerta que se abrió. Una mujer de 62 años con ropa de diario y una expresión que era difícil de describir porque contenía demasiadas cosas al mismo tiempo. Culpa, quizás, o el agotamiento de quien lleva años cargando un secreto demasiado pesado, o miedo, el miedo sencillo y animal de quien ve llegar lo que sabe que merece y descubre que no está listo de ninguna manera. Irene no gritó, no intentó huir, no dijo que era una mentira. Lo que dijo después de un silencio largo fue, «¿Kevin despertó?» «Sí», dijo Gerardo. Irene cerró los ojos, y en ese gesto, en ese cierre de ojos que podía ser alivio o derrumbe, o las 2 cosas al mismo tiempo, Gerardo leyó la confirmación que ya tenía pero que necesitaba ver. La investigación que siguió duró varios meses y fue meticulosa, del tipo que Gerardo hacía cuando sentía que tenía algo que probar, no solo ante un juez, sino ante algo más personal, más íntimo, algo parecido a la conciencia de su propio trabajo. La póliza de seguro resultó ser exactamente lo que parecía, una trampa financiera diseñada con la anticipación fría de quien lleva tiempo calculando lo impensable. Irene tenía deudas que superaban el $500,000. La póliza de vida sobre Kevin, contratada con la firma falsificada de Tomás, habría pagado $300,000 en caso de fallecimiento del niño. Kevin no había muerto, y durante 3 años Irene había vivido con eso, con la deuda que seguía creciendo,
con el niño que seguía respirando en esa cama de hospital, con la posibilidad de que en cualquier momento Kevin despertara y hablara. Hubo un momento en una de las sesiones de interrogatorio en que Gerardo le preguntó directamente por qué no había impedido la investigación de alguna otra manera. Irene tardó en responder, y lo que dijo fue algo que Gerardo anotó en su libreta y que Tomás leyó meses después, en el expediente que el detective le mostró, por razones que ambos sabían que no eran estrictamente legales, pero que Gerardo consideró justas. Porque una parte de mí esperaba que despertara, una parte de mí rezaba porque despertara, y eso no lo arregla, lo sé, nada lo arregla. Pero es verdad. Gerardo no respondió a eso. No había respuesta posible. Kevin pasó 6 semanas en el hospital antes de que los médicos autorizaran su alta, y esas 6 semanas fueron una lección en la extraña biología de los milagros. El cuerpo de un niño que ha permanecido inmóvil durante 3 años tiene que reaprender cosas que uno no recuerda haber aprendido, como caminar, como masticar sin que sea un esfuerzo, como seguir una conversación sin perder el hilo. Los fisioterapeutas del hospital hablaban de Kevin con esa mezcla de profesionalismo y maravilla que los médicos despliegan cuando se encuentran frente a algo que no encaja perfectamente en sus manuales. Kevin avanzaba, lento, a veces frustrante, pero avanzaba. Tomás llegó a la conclusión de que su hijo había salido del coma con algo que antes no tenía, o que quizás sí tenía, pero no había tenido tiempo de mostrar. Una serenidad que no era pasividad, sino algo más parecido a la claridad. Como si 3 años en la oscuridad le hubieran enseñado algo sobre lo esencial, sobre lo que vale la pena y lo que no. Hacía preguntas directas, decía lo que pensaba sin el filtro social que los adultos desarrollan con los años, y amaba con una facilidad que partía el corazón, porque había algo en ese amor de Kevin que parecía saber que el tiempo no es infinito y que por lo tanto no había que desperdiciarlo. Un miércoles de diciembre, cuando llevaba 4 semanas en recuperación, Kevin le pidió a Tomás que le trajera sus libros de planetas. Tomás tardó en responder porque en ese momento la garganta se le cerró completamente. ¿Los de siempre?, consiguió decir. Sí, los que me leías. ¿Cómo sabes que te los leía? Kevin lo miró con esa expresión de paciencia ligeramente condescendiente que los niños reservan para los adultos que dicen cosas obvias. Porque los escuchaba, papá. Tomás salió al pasillo antes de que Kevin pudiera verlo llorar. Fabiola volvió a la casa en febrero. No fue una decisión tomada de manera repentina, ni una reconciliación dramática de esas que aparecen en las películas. Fue una conversación larga y honesta, que duró casi 2 noches, con café y con silencios y con la honestidad a veces incómoda de 2 personas que se conocen bien y que han aprendido con el tiempo que el amor no es suficiente si no viene acompañado de algo más, de esa disposición a ver al otro con claridad y seguir eligiéndolo. Habían vivido cosas que no mucha gente vive. Habían perdido un hijo y lo habían recuperado. Habían estado a punto de perderse el uno al otro y habían visto esa posibilidad de frente. Y lo que les quedaba después de todo eso era algo que Tomás describiría más tarde como la versión honesta de lo que siempre fuimos, sin el barniz de las ilusiones tempranas y sin el óxido del dolor acumulado, sino algo más parecido a lo real, a lo que puede sostenerse porque ya ha pasado por el fuego y ha salido del otro lado. Kevin, cuando supo que Fabiola iba a volver a vivir con ellos, se quedó callado un momento y luego dijo, «Bien, ¿y la abuela?» Fue la primera vez que la nombraba desde el hospital. Tomás buscó las palabras con cuidado. «La abuela hizo algo muy mal, mijo, y ahora hay personas que están decidiendo qué pasa». Kevin asintió. No hizo más preguntas ese día. Pero esa noche, cuando Tomás fue a darle las buenas noches, Kevin le dijo algo que se quedó con él durante mucho tiempo después. «Papá, ¿la abuela fue mala porque siempre fue mala? ¿O fue mala porque le pasó algo?» Tomás tardó en responder. «No lo sé bien», dijo porque era la verdad. «Creo que hizo una cosa muy mala, y que las personas pueden hacer cosas muy malas aunque no sean completamente malas. ¿Eso tiene sentido?» Kevin pensó en eso un momento.
Creo que sí, dijo. Pero igual hay que pagar cuando uno hace algo malo. Sí, mijo, igual hay que pagar. Kevin asintió de nuevo satisfecho y cerró los ojos. El juicio de Irene comenzó en abril y duró 3 meses. Tomás asistió a las sesiones que pudo, no por sed de venganza, que era una cosa que no sentía y que tampoco quería sentir, sino por algo más parecido a la necesidad de ser testigo, de no mirar para otro lado esta vez, de estar presente en todas las partes difíciles de la historia, en lugar de solo en las partes que podía soportar. Gerardo fue uno de los principales testigos de cargo. Presentó la póliza de seguro, los documentos con la firma falsificada, los registros de las llamadas que Irene había hecho al hospital en los 3 años previos al despertar de Kevin, y el testimonio de una enfermera que recordaba haberla visto en varias ocasiones fuera del horario de visitas, siempre con la misma actitud inquieta de quien está verificando algo más que el estado de salud de un nieto. Kevin declaró también: fue la parte que Tomás encontró más difícil de presenciar, no porque Kevin dudara o se quebrara, sino exactamente por lo contrario, porque habló con una claridad y una calma que no correspondían a sus 8 años, con esa serenidad que había traído de vuelta del lugar oscuro donde había estado, y en esa calma había algo que a Tomás le dolía de una manera que no sabía muy bien cómo nombrar, como si el precio del milagro hubiera sido que su hijo tuviera que crecer demasiado rápido, tuviera que cargar demasiado pronto con cosas que los niños no deberían tener que cargar. Irene no se declaró inocente. Eso fue algo que sorprendió a casi todos, aunque Gerardo dijo después que no lo había sorprendido, que había algo en la expresión de esa mujer desde el principio que parecía la de alguien que estaba esperando que todo terminara de una manera u otra. Lo que Irene dijo en la única declaración que hizo ante el juez fue que había actuado movida por el miedo, por la desesperación de las deudas, por ese tipo de locura silenciosa que puede agarrar a alguien cuando la presión acumulada durante demasiado tiempo no encuentra salida. Dijo que no había esperado que Kevin cayera tan mal, que había esperado un susto, un golpe, algo que generara una crisis y activara la póliza, que cuando vio a Kevin en el suelo de la escalera y entendió lo que había hecho, algo dentro de ella se había apagado, y que ese algo no había vuelto a encenderse. El juez la sentenció a 9 años de prisión. Tomás no sintió satisfacción cuando escuchó la sentencia. Sintió algo más complicado y más honesto. La conciencia de que la justicia y la sanación son 2 procesos que a veces coinciden y a veces no, y que lo que acababa de ocurrir en esa sala era necesario pero no suficiente, y que lo suficiente tendría que construirse de otra manera en otro lugar durante mucho tiempo. Octubre llegó de nuevo, como siempre llega, con ese cielo limpio que tiene la Ciudad de México cuando el año empieza a inclinarse hacia su final. Kevin cumplió 8 años en un martes sin lluvia, con un pastel que Fabiola hizo en casa, de chocolate con cajeta, porque Kevin había declarado que el chocolate con cajeta era la mejor combinación del universo, y nadie había encontrado argumentos para contradecirlo. No fue una fiesta grande. Fueron los 3 en la sala de la casa, con globos y música, y el libro de planetas que siempre había vuelto a su estante, pero que ahora era diferente, porque ahora Kevin podía leerlo solo, o casi solo, con esa concentración un poco torpe de los niños que están aprendiendo a descifrar el mundo en letras impresas. Hubo un momento, mientras comían el pastel, en que Kevin levantó los ojos del plato y miró a sus padres, primero a uno y luego al otro, con esa expresión suya de calma y de presencia, que seguía siendo la misma desde que despertó. ¿Están contentos?, preguntó. Tomás y Fabiola se miraron. Sí, mijo, dijo Fabiola. Muy contentos. Bien, dijo Kevin, y volvió a su pastel con la misma seriedad con que había declarado ante un juez, la misma seriedad con que preguntaba sobre planetas y agujeros negros y la distancia entre la Tierra y la Luna. Yo también. Tomás tuvo que mirar hacia la ventana un momento. Afuera el cielo seguía siendo ese azul limpio de octubre, el mismo que había habido 3 años atrás en el día que lo había roto todo, y Tomás pensó que era curioso cómo el cielo no recordaba nada, cómo el cielo era siempre el mismo cielo, indiferente y hermoso,
mientras las personas abajo se destrozaban y se reconstruían y volvían a empezar. Pensó también en Gerardo, que le había mandado un mensaje esa mañana con solo 2 palabras: «Feliz cumpleaños». Pensó en el detective que había guardado una pausa en su memoria durante 3 años sin poder hacer nada con ella, hasta que la vida le dio algo con qué completarla. Hay personas que hacen su trabajo con una fidelidad que rara vez se reconoce. Y Gerardo era una de esas personas. Pensó en su madre. Esto era lo más difícil, y lo que seguiría siendo lo más difícil durante mucho tiempo: pensar en su madre. No con odio, porque el odio era una cosa que Tomás había intentado y que simplemente no le cabía en el pecho de manera sostenida. No porque fuera un hombre particularmente santo, sino porque el odio es agotador, y Tomás estaba demasiado cansado para sostenerlo. Lo que quedaba, en ese espacio donde el odio no cupo, era algo más parecido al duelo. Un duelo extraño, por una madre que seguía viva, pero que ya no era la madre que él creía haber tenido, porque esa madre nunca había existido de la manera en que él pensaba, y eso era una pérdida tan real como cualquier otra. Un día tendría que decidir qué hacer con eso, con la posibilidad de visitar o no visitar, con la posibilidad de perdonar o de no perdonar, o de descubrir que el perdón no era una cosa binaria, sino un proceso largo y con recaídas que podía llevar años sin llegar a ninguna conclusión limpia. Ese día no había llegado todavía. Por ahora era suficiente con esto. El cielo azul de octubre, el pastel de chocolate con cajeta, los 3 sentados a la mesa, Kevin preguntando cuánto medía el sol en kilómetros y Fabiola consultando el teléfono para darle la respuesta exacta, porque con Kevin las respuestas aproximadas no funcionaban. Era suficiente. Gerardo cerró el expediente del caso Kevin Vargas en noviembre, con la sentencia firme y el archivo en orden, y lo puso en el cajón donde guardaba los casos resueltos. Llevaba 20 años en ese trabajo, y había aprendido que los expedientes que más pesan no son los que terminan mal, sino los que terminan bien de maneras inesperadas, porque esos son los que le recuerdan para qué está ahí. Esa noche fue a cenar con su esposa a una fonda de la colonia Guerrero, que frecuentaban desde que se casaron 22 años atrás. Comió enchiladas verdes y tomó una cerveza, y su esposa le preguntó qué tal el día, y Gerardo pensó en Kevin sentado en la cama del hospital, con esa voz ronca y esos ojos que habían visto algo desde adentro de la oscuridad, y respondió: «Bien, un día bien». Su esposa sonrió y sirvió más salsa, y la fonda olía a chile y a epazote, y a esa clase de calidez cotidiana que uno no nota hasta que se para a notarla, y afuera la ciudad seguía su ritmo incesante, sus millones de vidas simultáneas, sus millones de historias que nadie estaba contando y que igual sucedían. Kevin tardó 1 año en volver a la escuela. No a la misma escuela, porque los médicos recomendaron un ambiente más pequeño para la readaptación y porque Fabiola y Tomás habían acordado sin necesidad de discutirlo demasiado que algunas cosas nuevas necesitaban empezar desde lugares nuevos. Encontraron una escuela en la colonia Coyoacán, pequeña, con un patio lleno de árboles y una maestra de 2º año llamada Rebeca, que tenía una paciencia casi sobrenatural y una colección de libros científicos para niños que hizo que Kevin la mirara en el primer día de clases, como si hubiera encontrado a alguien de su misma especie. El primer día de escuela, Tomás lo llevó y se quedó parado en la puerta del salón más tiempo del necesario, viendo cómo Kevin entraba. Se sentaba en la primera fila, sacaba su cuaderno y empezaba a mirar a su alrededor con la curiosidad tranquila que siempre había sido suya. Antes de que el maestro cerrara la puerta, Kevin se giró y buscó a su padre con la mirada. Lo encontró, le sonrió, y Tomás levantó la mano para saludarlo, con esa sonrisa de los padres que es igual a la de siempre, pero también es completamente nueva, porque el tiempo y el miedo y el amor y la pérdida la han ido moldeando hasta convertirla en algo más verdadero, más honesto, más sabedor de lo que cuesta tener a alguien ahí y poder verlo. La puerta se cerró. Tomás se quedó parado en el pasillo del colegio, con las manos en los bolsillos y el corazón haciendo algo que no sabía exactamente cómo llamar. No era alegría pura,
ni gratitud pura, ni alivio puro. Eran las tres cosas juntas y algo más que todavía no tenía nombre, o que quizás sí tenía nombre, pero era de esos nombres que solo se aprenden cuando uno ha estado suficientemente cerca del borde. Sacó el teléfono. Le mandó un mensaje a Fabiola. Solo 3 palabras. Ya entró. Sonrió. La respuesta llegó en 30 segundos. Un corazón. Y luego, hoy voy a llegar temprano. Tomás guardó el teléfono y salió del colegio hacia la calle, hacia el sol de la mañana y el ruido de la ciudad y la vida entera esperando todavía, siempre, con esa insistencia suya que no sabe pararse aunque uno le pida un respiro, aunque uno esté agotado, aunque uno haya perdido cosas que creyó que nunca iba a poder reemplazar. La vida no espera, pero a veces, cuando uno menos lo espera, te devuelve algo. Y entonces uno aprende que hay que saber recibir también, que recibir es también un arte que cuesta aprender, especialmente cuando uno ha pasado mucho tiempo en el modo de solo resistir, que abrirse a lo que regresa, en lugar de cerrarse por miedo a que vuelva a irse, es quizás la forma más valiente de seguir. Tomás lo estaba aprendiendo, cada día un poco más, Kevin también. Y en algún lugar de esa ciudad enorme y caótica y llena de historias que nadie termina de contar, Fabiola estaba terminando de preparar su clase de música para ese día, con la ventana abierta y el piano esperando, y afuera las bugambilias del jardín del departamento estaban en flor, de ese rojo encendido que no pide permiso para ser hermoso, que simplemente lo es, sin memoria de los inviernos que lo antecedieron. Hay cosas que el tiempo no repara del todo. Hay cosas que quedan marcadas, que forman parte de lo que uno es, que no pueden deshacerse como si nunca hubieran existido, porque sí existieron, y el existir deja huella siempre, en todos y en todo. Pero hay otras cosas. Hay una mano pequeña que se aferra con fuerza inesperada. Hay una voz ronca que dice «papá» desde adentro de la oscuridad. Hay un niño de 8 años que pregunta con toda seriedad cuánto mide el sol en kilómetros, como si el tamaño de las cosas del universo fuera un asunto urgente que no puede esperar. Y hay, sobre todo, la posibilidad de volver a empezar. No desde cero, porque eso nunca es realmente posible y probablemente tampoco es deseable, sino desde donde uno está, con todo lo que carga, con todas las marcas y las pérdidas y los aprendizajes que no pidió, pero que recibió, y con esa parte irreductible que sobrevive a todo, que es difícil de nombrar, pero que todos reconocen cuando la sienten, esa parte que es simplemente la voluntad de seguir. La voluntad de seguir es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.